A finales del siglo XIX, Cuba era una de las últimas posesiones coloniales de España en América. Después de 400 años de dominio español, el nacionalismo cubano estaba creciendo. Desde el exilio en los Estados Unidos, José Martí unió a los grupos de exiliados cubanos y fundó el Partido Revolucionario Cubano en 1892. Su objetivo era simple pero ambicioso: la independencia completa de España. Los factores económicos jugaron un papel importante. El arancel Wilson-Gorman de la década de 1890 impuso nuevas restricciones a las exportaciones de azúcar cubanas a los Estados Unidos, empeorando la economía de la isla. El 24 de febrero de 1895 estallaron levantamientos coordinados en toda Cuba. Su estrategia era librar una guerra de desgaste. Los revolucionarios utilizaron tácticas de guerrilla, atacando la infraestructura económica, quemando plantaciones de azúcar y perturbando los ingresos españoles, en lugar de proponer una guerra a campo abierto. Tras la vuelta y muerte de Martí en Cuba, España envió al general Valeriano Weyler, apodado El Carnicero, para aplastar la rebelión. Su controvertida política de reconcentración obligó a los cubanos rurales a trasladarse a pueblos con guarniciones, creando condiciones horribles que pronto provocarían la condena internacional. Los intereses económicos de las élites americanas eran grandes y animaban también al Ejecutivo estadounidense a intervenir en Cuba. A medida que aumentaban las críticas internacionales, España sustituyó a Weyler a finales de 1897 y ofreció a Cuba una autonomía limitada. Los revolucionarios rechazaron estas concesiones, decididos a lograr la soberanía total. El 15 de febrero de 1898, el USS Maine, que había sido enviado a La Habana con la excusa de proteger los intereses de los ciudadanos estadounidenses, explotó en puerto, matando a 266 marineros. Aunque la investigación española señaló una explosión interna como origen del hundimiento, los periódicos estadounidenses inmediatamente culparon a España con el grito de guerra: «Recuerden el Maine, al diablo con España». Bajo una inmensa presión pública, el presidente McKinley solicitó autorización para una intervención militar, imponiendo el bloqueo a la isla el 23 de abril. España declaró la guerra el 24 de abril y Estados Unidos hizo lo mismo. Lo que siguió fue la Guerra Hispano-Estadounidense, un conflicto breve y decisivo que cautivó la imaginación estadounidense y la atención del mundo entero.